Vamos a leer Isaías 6 y 7. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole, confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sí, Señor, damos las gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Señor, en este tiempo nosotros celebramos la Navidad. Se aproxima, Señor, tu nacimiento. Queremos dar gracias porque sin ti, Señor, no podíamos tener entrada en los cielos. Gracias, Señor, por ese hecho tan maravilloso, por hacerlo con tanto amor y cariño. Señor, ese niño que nacía en la humildad iba a ser, Señor, nuestro libertador, el que nos liberta, el que nos ha dado entrada en los cielos, el que, Señor, por ti y en ti se doblará toda rodilla. Gracias, Señor, porque hoy se aproxima, Señor, ese nacimiento tan hermoso. Gracias, mi Dios. Gracias, mil gracias, porque en ti tenemos paciencia, en ti tenemos paz, en ti tenemos aguante, Señor. Gracias por todo lo que ha hecho. Gracias y seguirá haciendo. Gracias porque muchas personas, Señor, murieron esperando la promesa. Y nosotros, Señor, hoy somos parte de ella. Gracias, Señor, porque aunque muchos murieron queriéndola alcanzar, no la vieron, pero sabemos que por ti tenemos redención, que tú viniste, Señor, a abrir sepulcros, Señor, y que arrebataste la llave de la muerte, Señor, para darnos vida, y vida, Señor, en abundancia. Muchísimas gracias, Señor, por tan bonito gesto, Señor, de amor y misericordia. Gracias, Señor, porque estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Su madre canta al Padre Dios.
es el tiempo de traer delante del Señor nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a orar primero. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque en esta mañana podemos estar aquí los hermanos juntos para alabarte en espíritu y en verdad, porque tú buscas esa clase de adoradores. Queremos darte gracias por tus bendiciones, porque tú eres fiel y siempre cumples. Te damos muchas gracias por el sustento que nos das, no solamente espiritual, sino también el material. Así te damos gracias por estas ofrendas, te suplicamos que las bendigas, que tú ayudes a los hermanos que han de distribuirlas para que sirvan para la extensión de tu santo nombre en este mundo, aunque no te busca mucho. Bendice, Señor, el resto del día, bendice todos los cultos que se estén haciendo en este mundo. Es en el nombre de Jesús que te lo suplicamos todo y te damos las gracias. Amén. Amén. Ponemos este tiempo en las manos del Señor, el tiempo en el que abrimos la palabra de Dios y escuchamos su voz a través también del Espíritu. Vamos a orar al Señor por la palabra.
Bendito Señor, a ti sea toda la gloria, todo el honor, Señor, y toda la alabanza. Gracias, Señor, por este día que nos has regalado, Señor. Gracias por todas tus bendiciones y tus provisiones, Señor. Y gracias por tu bendita palabra, Señor. Hemos aquí, Señor, hemos venido a escuchar tu palabra, Señor, por medio de tu siervo Samuel. Y venimos para alimentarnos, Señor, para que esa palabra crezca en nuestro corazón, Señor. Que seamos luz en medio de oscuridad y que sigamos tu ejemplo, Señor. Bendice a todos y cada uno de tus hijos allá donde estén, Señor. Y que tu gracia siga siendo derramada sobre todos y cada uno, Señor. Y quiero pedirte en especial por aquellos que te buscan, Señor, y no lo saben. Bendice tu palabra, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Te damos las gracias y te lo pedimos. Amén. Quisiera en este segundo domingo de Adviento, queridos hermanos y amigos, que abriéramos el Evangelio de Marcos en sus primeros párrafos, que meditemos en esos primeros 3 versículos de este hermoso Evangelio, el primero en el que fue escrito, ¿verdad? El Evangelio de Marcos. 3 versículos que tienen una gran importancia y que nos ofrecen, hermanos, un gran mensaje en estos días especiales que estamos viviendo, preparándonos espiritualmente para celebrar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en Marcos 1, versículo 1, principio. Si queréis podemos decir comienzo, inicio, punto de arranque del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuán importantes son los principios, ¿verdad? Los nuevos comienzos, las nuevas etapas, los nuevos tiempos. En la mayoría de las ocasiones en la vida humana, hermanos, los inicios, los comienzos están llenos de esperanza, están llenos de alegría, están llenos de expectativa, ¿verdad? Se vislumbra en esos comienzos, en esos nuevos tiempos u ocasiones, un futuro mejor. Cuanto más si esos nuevos tiempos, si esos principios, esos inicios vienen de parte de Dios, tienen que ver con su providencia, con su plan soberano, con sus tratos para con la humanidad. Bueno, así empezaba el libro de Génesis, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Qué gran ocasión!, ¿verdad? Todos los comienzos en los que Dios obra nos hablan de algo muy especial, de algo poderoso, de algo crítico, de algo necesario, de suma importancia, totalmente nuevo. También el Evangelio, hermanos, que nos ocupa en esta mañana, nos habla de algo nuevo de parte de Dios. Entonces pongamos toda atención en ello, que nuestro corazón esté dispuesto, plenamente dispuesto, ¿verdad?, a escuchar, a recibir la palabra del Señor en este tiempo de Adviento. Quizá también que este tiempo de Adviento sea un nuevo comienzo para nuestras vidas. Os invito a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 3, y dice así la palabra del Señor, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este precioso texto, a modo de prólogo de lo que es el Evangelio, a modo de introducción, cuanto menos nos dirige, queridos hermanos, a 3 grandes necesidades en ese tiempo histórico, pero también en el actual, en este tiempo de Adviento, tiempo de expectativa, de espera de parte del Señor. En primer lugar, observamos la necesidad del Evangelio, la necesidad del Evangelio. Así hemos leído en ese primer versículo, a modo de título, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora nos preguntamos en esta mañana, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo podemos traducir esta palabra? Evangelio, sabemos, es buena noticia, es buen mensaje, es buena nueva, una nueva sin igual, nada comparable. Una buena nueva eterna que tiene su origen en Dios, que no es de fabricación humana.
No se trata de invención, no se trata de especulación de hombres, sino de revelación de Dios. Es algo que Dios ha hecho en medio de nuestra historia, hermanos, que Dios ha predeterminado incluso desde la eternidad. Algo grandioso, urgente, imprescindible para el ser humano. El Evangelio, hermanos y amigos, es el anuncio que Dios ha provisto la salvación para el ser humano a través de la vida, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Es el mensaje de salvación dirigido a un mundo perdido en pecado. El Evangelio no tiene pues nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con ningún esfuerzo nuestro, nada que ver con religión u obras piadosas, sino con aquello que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Y bien podemos decir, bendito sea el Señor por ello. Bendito sea el Señor. Es el Evangelio de Jesucristo, referido a Jesucristo, basado en Jesucristo, enraizado en Él, más todavía, el mismo Jesucristo. Podemos afirmar, es el Evangelio. El mismo Jesucristo es la buena noticia, Él es la buena nueva. Fijémonos, Marcos da aquí al Salvador un título eminente, hermanos, Jesús, que significa Yahvé es ayuda o salvación. Recordamos el texto, ¿verdad?, del Evangelio. Es el nombre que el ángel le revela a José antes que Jesús nazca. Y su objetivo es describir cuál es la misión de ese niño nacido en Belén. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Al nombre personal de Jesús se le añade el nombre oficial de Cristo, que es la palabra griega para ungido o Mesías en hebreo. Y recordamos aquí al profeta Isaías, esa lectura en la sinagoga de Nazaret que hizo Jesús hablando de su ministerio. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Qué gran ministerio el de Jesús, qué gran anuncio el del Evangelio, ¿verdad? Es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús no es simplemente un hombre sabio y bueno, como algunos podrían opinar. No es un buen maestro de moral o un revolucionario social o el cabecilla de una nueva religión, ¿verdad? O de una nueva espiritualidad, tales como abundaban en la Palestina del primer siglo. Jesucristo es, dice, el Hijo de Dios. Y este título nos habla de su divinidad, nos habla de su deidad, hermanos, nos habla de su relación exclusiva e íntima con el Padre. Recordaba aquellas palabras de Jesús a Pedro, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto a Dios, porque Jesucristo mismo efectivamente es Dios, quien se ha hecho hombre para nuestra salvación y plenitud. Y yo pensaba en estos días de Adviento, ¿hay algo que necesitemos más los seres humanos que el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación en Cristo. ¿Hay algo que necesitemos más que al propio Jesucristo en nuestras vidas? ¿No es esta nuestra primera necesidad? Y no hablo de aquellos que no conocen al Señor, por supuesto es su primera necesidad, sino también de los que ya hemos creído. Es nuestra primera necesidad el Evangelio. Jesucristo es nuestra necesidad, su vida y ministerio, su cruz y resurrección, su asombrosa exaltación a la diestra de Dios Padre y su segunda venida en gloria y en poder, Jesucristo mismo. Lo decía así el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y eso significa porque estoy plenamente orgulloso del Evangelio. Estoy plenamente satisfecho con el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa justicia que nos es imputada, ese manto
verdad de pureza y de perdón que el Señor nos otorga a través de la fe en Cristo Jesús. La necesidad del Evangelio en este tiempo de Adviento. Ahora, en segundo lugar, vemos en nuestro texto la necesidad del mensajero. La necesidad del mensajero. Casi todas las civilizaciones han tenido sus heraldos, sus mensajeros, sus portavoces, ¿verdad? Esos oficiales distinguidos del rey o del monarca que desempeñaban importantes funciones, como la de anunciar los mensajes de parte del rey, acompañar al soberano en circunstancias difíciles, preparar el camino por donde él tenía que transcurrir, pasar, anunciar su llegada a las gentes y muchas otras funciones más. El rey que viene ahora y que enuncia Marcos, el evangelista, no es uno más, ¿verdad? Es único, es el Rey Jesucristo. Y es preciso, ¿verdad?, que se anuncie debidamente su llegada. Es preciso, como veremos, que se prepare su camino. Leemos en el versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta: «He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti». Bueno, interesante esta referencia al profeta. Hermanos, sabemos, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento, como está escrito. Nos habla de la autoridad y del poder de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Cuán importante es el estudio del Antiguo Testamento, que apunta una y otra vez al Mesías, a Cristo Jesús, el Salvador. Nos anuncia su llegada, nos anuncia esa salvación que está por llegar. Es la base del Antiguo Testamento para entender ese nuevo pacto en Cristo Jesús. Y aquí Marcos, si bien se refiere a una cita del profeta, con mucha generosidad nos ofrece dos citas. La primera la encontramos en Malaquías 3, versículo 1, donde leemos: «He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos». Ahora, hermanos y amigos, ¿quién fue ese mensajero enviado por el Señor para anunciar la llegada del Rey, para anunciar la llegada del Señor Jesucristo? ¿Quién fue su heraldo, su portavoz? Ese designado especialmente desde la eternidad para preparar el corazón de las gentes, para escuchar el ministerio de Cristo Jesús. Sin duda, como muy bien sabemos, se trata de Juan el Bautista, ¿verdad? Él fue el precursor, el heraldo de Cristo, quien preparó su camino. Y yo pensaba, qué importante fue ese personaje, qué importante es el mensajero. Es imprescindible, ¿verdad? Es imprescindible. Recordaba esas célebres palabras del apóstol Pablo: «Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo». Ahora, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas». Juan el Bautista fue ese heraldo, fue ese portavoz de parte de Dios, fue el precursor, el mensajero enviado por Dios para preparar el camino del Señor, para publicar la inminente llegada del Mesías a un mundo perdido en la oscuridad. ¿No necesitamos hoy mensajeros? ¿Verdad que sí? ¿No necesitamos hoy que igualmente sus heraldos, portavoces, anuncien al Señor Jesucristo? ¿No necesitamos voces que clamen en nuestra sociedad anunciando al Salvador? Y no me estoy refiriendo al testimonio vivido, que también, lógicamente. Me estoy refiriendo a las palabras que salen de la boca, anunciando la cruz del Señor Jesús. No necesitamos que los cristianos y cristianas se levanten como antaño los profetas, nos levantemos como atalayas de Israel, como heraldos, para proclamar sin vergüenza, sin ningún tipo de temor, a Cristo Jesús.
Recordaba la escena de Mateo, que leemos en Mateo 9, 35, 38, dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces esto dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos, queridos hermanos, tal como nos indica el Señor, hagamos de este motivo uno regular en nuestro periodo de intercesión. Señor, levanta obreros para su mies. Levanta obreros para estos campos que ya están blancos, como dice el texto de la Sagrada Escritura, blancos para la siega. Seamos también nosotros, allá donde nos haya puesto el Señor, sus mensajeros. Cada uno tiene su campo de misión, allá donde vive de forma cotidiana, heraldos del Señor. La necesidad de mensajeros. Y en tercer lugar, vemos aquí la necesidad de una preparación. Leemos en el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El evangelista toma las palabras que leemos también de un texto del profeta Isaías, capítulo 30, 1-5, y que dicen: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente le verá, porque la boca del Señor ha hablado. Describe el profeta simbólicamente la llegada del Señor con el fin de guiar esa procesión de los judíos que volverían jubilosamente a su patria, después de esos largos años de oscuridad, de esos largos años de cautiverio. El camino debía ser preparado justamente en el desierto, hermanos, de Siria, en el tramo entre Babilonia y Palestina. Había que preparar el camino para la venida del Señor. Ahora, el heraldo es Juan el Bautista. La profecía de Isaías tendrá su cumplimiento, su pleno cumplimiento en él y en el advenimiento de Jesús. Literalmente, hermanos, el Bautista predicaría en el árido e inhóspito desierto de Judea, le recordamos, ¿verdad? Allá al oeste del Mar Muerto. Pero no solo la geografía es una árida, ¿verdad?, de apariencia desértica y desolada, también los corazones. Y de allí la predicación del Bautista. Corazones estériles, vacíos, confundidos, desordenados, duros, torcidos, alejados de Dios. Ese es el corazón del ser humano. Y es en esos corazones que se debía hacer oír la voz del precursor. El anuncio de la llegada del Mesías, de Jesucristo, voz que clama en el desierto. Y ese mensaje que clama en el desierto, esa voz dice: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es necesario un cambio completo, hermanos, de mente y corazón. Es necesaria una conversión, una transformación del alma, una nueva vida. Que lo torcido se enderece, que lo áspero se allane, que se quite todo obstáculo del camino. Nuestra autocomplacencia, nuestro orgullo, que no deja en ocasiones escuchar y obrar al Espíritu, la ceguera espiritual que no dejaba ver al Mesías, la propia sabiduría que no dejaba hablar a Dios, la confianza en la propia justicia. ¿Qué cosa es esa? Confianza en la propia justicia. La religiosidad que embota las mentes, hermanos, la falta de amor y de compasión, la codicia que encadena el alma. Lo torcido se enderece,
lo áspero se allane. Es necesario un arrepentimiento, es necesaria una vuelta a Dios, esa vuelta de 180 grados, una toma de conciencia, un análisis de espíritu, todo y en virtud de la gracia y el poder de Dios, porque esa es una obra milagrosa que solo el Espíritu de Dios puede obrar en cada corazón. Preparad el camino del Señor. Es necesario y es propio en este tiempo de Adviento sumarnos a la conocida confesión del rey David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú quieres la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se regocijarán esos huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. La necesidad de preparar el camino del Señor, hermanos. Esta es una llamada, queridos hermanos y amigos, necesaria. Es una llamada aún urgente para todo ser humano, la más decisiva de tu vida y de mi vida, la más crítica, la primera llamada que debemos escuchar cada uno de nosotros. No solo porque Jesús vino, no solo porque el reino se hizo presente en la tierra y se acercó, sino porque el Señor Jesús un día volverá a juzgar los vivos y los muertos, a juzgar esta tierra en el día final. Debemos notar entonces, hermanos, la gran necesidad del Evangelio hoy, la gran necesidad de Jesucristo hoy. Debemos notar, queridos hermanos, la gran necesidad de mensajeros que anuncien como heraldos, portavoces de Dios, a Jesucristo el Señor. Debemos notar la gran necesidad, hermanos, de preparar el camino del Señor en fe y en arrepentimiento. La pregunta en esta mañana, ¿cómo prepararemos hoy nuestro corazón? ¿Cómo responderemos, cómo responderás, cómo responderé a su llamamiento? ¿Cómo responderé personalmente a aquel que clama en el desierto, que anuncia buenas nuevas, buenas noticias de salvación? ¿Cómo voy a responder? ¿Cuál será mi responsabilidad delante de Dios? ¿Cuál será mi fe y mi arrepentimiento? Ojalá el Señor obre por medio de su Espíritu y nos bendiga precisamente en este aspecto con gran abundancia, queridos hermanos. Amén. Vamos a tener un tiempo personal de oración respondiendo a la palabra del Señor y diciendo al Señor, gracias que tú has enviado a Cristo. Gracias por ese Evangelio. Gracias por tu salvación y por tu cruz. Gracias por los mensajeros que hay, pero faltan todavía. Envía obreros a tu mies. Y preparemos también en oración nuestro corazón, en fe y arrepentimiento, respondiendo a Dios. Vamos a tomar algunos minutos para orar al Señor personalmente, en silencio. Amén.
en esta mañana por tu palabra, Señor, por tu evangelio. Y solamente pedimos algo, que tu Espíritu Santo obre en cada corazón de forma poderosa, sobrenatural, Señor, impartiendo fe y arrepentimiento y por lo tanto nueva vida en Cristo Jesús, para gozo y alegría de los cielos, pero para también fiesta aquí entre nosotros. Qué bendición conocerte, qué bendición ver cómo algunos pasan de muerte a vida. Señor, qué bendición que nos has alcanzado con tu gracia. Alabado seas, Cristo Señor, para siempre. Amén. Hay un cántico hermoso en el que le decimos al Señor y nos decimos, enciende una luz en la oscuridad. Esa luz es la luz de Jesús, que brille en todo lugar. Puestos en pie, queridos hermanos. Y dice así el profeta Isaías, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido en ti. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Podemos tomar asiento.